Buenas noches a todos los oyentes del programa Dejando Huella. Mi nombre es Cristian Martínez Acosta, director del programa, y me acompaña mi compañero locutor Gianfranco Acosta. Buenas noches, Cristian, buenas noches a todos los hondureños que sintonizan esta noche de martes 17 de febrero el programa Dejando Huella. Recuerden, de martes a viernes de 8 a 9 de la noche, llevándoles las noticias positivas más relevantes y también historias de éxito. Si tienen alguna pregunta para hacernos en cabina, nos pueden llamar a los teléfonos 2235-5722 y 2235-5723. También nos pueden escuchar a través del internet en rdsradio.hn. Asimismo, escribirnos por nuestro WhatsApp 8734-6184. Si quieren buscarnos a nuestras redes sociales, pues lo hacen a través del Facebook en Dejando Huella Honduras, y en Instagram o Twitter como Dejando Huella HN, para que nos compartan su historia de éxito, algún comentario, felicitaciones, algún saludo, o también si nos quieren mandar algo. Ahí estamos con los brazos abiertos. Estamos con los brazos abiertos también y el estómago vacío, sí, para recibir. Todavía estamos en el mes del amor. Del amor y la amistad, así es. Agradecemos también a nuestros amigos de Barroco, ya saben, el mejor lugar para compartir sus fines de semana, de viernes y sábados, pues los esperamos. Así es. Ya para iniciar tenemos una invitada muy interesante, en la cual se ha destacado en el deporte, en el fútbol o también en el deporte general. Es una dama y sabemos de que... ¿Cómo abundan las damas de éxito en nuestro país? Sí, realmente creo que seguimos elevando ese porcentaje de historias femeninas de éxito. Los hombres nos estamos quedando atrás. Sí, de verdad que nos estamos quedando atrás. Bueno, siguiendo con la presentación, es una mujer que está dominando en el área del deporte, en el fútbol. Rompiendo esos esquemas que naturalmente se mantienen, de que solo los hombres pueden hablar de deporte. Y es una mujer que a veces habla mejor que un periodista hombre, con mejores fundamentos y mayor experiencia. Tenemos en cabina a mi amiga Alejandra Carrillo. ¿Cómo estás, Alejandra? Pues aquí feliz, muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad que encantada, honrada también, primero que todo. Pues antes de iniciar no puedo seguir hablando sin antes pues felicitarlo, ¿verdad? Por ser parte de esos agentes de cambio que necesita nuestro país, promoviendo este tipo de programas. Solo con escuchar el nombre ya se sabe cuál es el camino que ustedes quieren seguir, y un aplauso para ustedes por eso. Muchas gracias. Sí. No ha sido fácil, pero ahí vamos siempre en la lucha, ya prácticamente ya 5 meses. 5 meses resaltando historias de éxito a nivel nacional, teniendo hondureños de éxito, realmente opacando un poco lo malo que en la prensa se publica. Y es lo que necesita nuestro país, definitivamente. Yo he podido seguirlos, escucharlos, bueno, muy de vez en cuando también por el trabajo y las múltiples ocupaciones en las que me meto, pero sí lo sigo también por las redes sociales y sí miro los jóvenes y las personalidades que han tenido aquí, y definitivamente sí son también parte de esos hondureños que queremos algo bueno para nuestro país. Queremos un cambio para nuestro país. Ya para iniciar la entrevista, cuéntanos un poco, Alejandra, ¿cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? Bueno, yo nací aquí en Tegucigalpa, pero toda mi familia es de Trujillo, de parte de papá, y yo encantada también decir que soy de allá, ¿verdad? Aunque no nací allá, pero me encanta. ¿Lo llevas en la sangre? Sí, definitivamente. Llevo esto caribeño dentro. Sí, bueno, de allá, bueno, soy aquí de Tegucigalpa, toda mi vida la he estudiado, he vivido acá, y nada. Eso, de ahí vengo. ¿Dónde realizaste tus estudios? ¿Aquí en Tegucigalpa o en Trujillo? No, aquí. En Trujillo solamente mis... Es de corazón siempre, nada más. Sí, siempre han sido como, cada vez que en la escuela, desde que tengo uso de razón, en la escuela, colegio y todo eso, yo solo salía una semana de vacaciones en la escuela y me iba para Trujillo, nos mandaban para Trujillo o algo así. Entonces, en vacaciones o cualquier tipo de vacaciones siempre estaba allá. Era allá, acá, pero mis estudios todos fueron acá.
¿Y desde pequeña siempre te gustó el deporte? Sí, pues tuve la dicha que mis papás siempre nos apoyaron en ese tipo de ocupaciones que teníamos de jóvenes, de pequeños. Yo inicié en el gimnasia olímpica cuando tenía apenas 5 o 6 años, tengo esa razón. Bueno, inicié practicando ese deporte, luego en la escuela ya me gustó más el baloncesto, pero estando en la escuela también nos metieron a la natación, entonces, pero seguí el camino del baloncesto. Entonces ya grande toda mi vida jugué baloncesto, gracias a Dios también estuve becada gracias al baloncesto, a lo que jugaba. Y luego ya conociendo o ya practicando el deporte, ya cuando tenía unos 23 años, 22 años, me metí al balonmano y también me metí a practicar ese deporte. Y en lo que estaba en la universidad, como me interesaba tanto el deporte, yo escribía deportes en cualquier reportaje o tarea que me dejaban, y luego ahí me incliné por el área ya periodismo deportivo, pues en este caso que estudié periodismo, y así me metí, y así entré a los medios promoviendo el periodismo deportivo. ¿Y tus padres en algún momento ellos practicaban deporte? Porque por lo que contás desde pequeña ha estado en ti practicar deporte, practicar baloncesto, gimnasia olímpica, Sí. natación. Entonces, pero no practicaste voleibol, que por lo general es el deporte que más practican las mujeres. Ajá. Pues la verdad que no, el voleibol lo practiqué también, solo la llevé, me acuerdo de clase en la universidad nada más, y me interesó, pero no lo jugué así como decir el baloncesto, que fue parte de selección nacional, igual en balonmano, no, así, tanto así no me metí en ese deporte. ¿Y qué influencias se vieron también para este amor por los deportes? ¿Algún hermano, alguna hermana, algún primo que tal vez te influenciara como a querer estar viendo deportes y estar practicando? Es interesante eso, porque mi papá, nada, ni siquiera le gusta el fútbol. Ahora, yo creo que a él le interesó, o a mi mamá también le interesó más el fútbol cuando yo estaba, que escribía de fútbol, y ellos compraban el periódico y tenía que leer mis notas, o salía en la televisión y me tenían que leer. Ahí aprendieron de deportes entonces. Sí, pero ellos nos apoyaban, digamos. Mi mamá nunca practicó un deporte, pero ella fue parte, digamos, tal vez de una directiva de gimnasia por apoyarnos a nosotros, por estar nosotros. Cuando digo nosotros, mis hermanos, porque mis hermanas también practicaron deporte, ya no, yo sigo practicando, pero ella ya no. Y mi hermano también, pero mi papá no, ninguno de los dos solamente. Seguimos en el programa Dejando Huella esta noche con una invitada de lujo, Alejandra Carrillo, que nos viene a hablar aquí de su experiencia en los deportes y también preguntarle muchas dudas que tenemos los hombres sobre ese gusto que han adquirido las mujeres en los últimos años por los deportes. Por los deportes. Antes de continuar, quiero saber, Alejandra, que bueno, ahora tu profesión te dedicas al deporte deportivo, también un poco más inclinado al fútbol. ¿De pequeño te gusta el fútbol? ¿No practicaste el fútbol? La verdad que no. Interesante. No, la verdad que no, más bien ya grande en los equipos de baloncesto, todas las compañeras, es que como para cambiar de aire, es que alquilábamos una cancha y nos íbamos a jugar fútbol, pero como que pueda, no mucho. Solo es que lo mío No para y eso, y que lo practicarlo. estudié y nada más, pues. Ya hablando de la selección nacional, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia cuando estuviste ya compitiendo a nivel nacional e internacional en el baloncesto y en el balonmano. Interesante esto porque tenía mi primer selección, bueno, que salí del país, fue cuando yo tenía 14 años. Fue algo bien complicado, mi papá no me quería dar permiso de ir, pero fue a Costa Rica, mi primera selección. Y en ese momento era baloncesto, ¿va? Era baloncesto, sí. Fuimos a Costa Rica, fuimos en bus, por cierto. Ya se imaginan. Pero fue una experiencia que al sol de hoy es inolvidable. Seguimos con las mismas compañeras, que ahora formo parte de un equipo que se llama Mystic, y con ellas mismas fui hasta allá, con la mayoría de ellas, mejor dicho.
Imagínate a los 14 años, salir ahora, no creo que no es muy difícil. Yo creo que tengo una sobrina que tiene 14 años y muy difícilmente la dejaría viajar sola, porque prácticamente sola íbamos. En ese caso solo iba el entrenador y una madre de familia cuidándolas a todas. Entonces para mí ha sido bueno, muy gratificante, porque imagínate a los 14 años y ya representar a un país, ¿verdad? Aunque sea en una selección, pasarela creo que era en ese caso. Y ya luego desde ahí ya comencé a varias selecciones, ya fui escalando como prejuvenil, juvenil y mayor, ¿verdad? Entonces, cada una de las selecciones, cada uno de los países donde he viajado, cada uno de los torneos en los que he participado, centroamericano, Caribe y todo eso, ha sido pues una experiencia inolvidable dentro de, bueno, ya como jugadora y también como persona, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que te recordás más de esos torneos que participaste? ¿Cuál tal vez te marcó más o qué partidos te marcó más? Unos Juegos Centroamericanos que llegamos a la final. Estuvimos tan cerca de ser las campeonas centroamericanas y el último minuto era en ese tiempo era la capitana Dana Jackson y perdió una canasta. O sea, pero que con esa canasta quedamos campeonas y la falló, pero fue algo como inoportuno porque sabíamos que se la vamos a ella y nunca le iba a fallar porque es la mejor, el sol sigue siendo la mejor. La Michael Jordan, ¿no? Sí, ella. Y le rebotó la pelota en el pie y se fue. Y nosotros lo lloramos mucho, pero al final lo disfrutamos porque supimos que cada quien puso el granito ahí para poder llegar a donde estábamos. O sea, ganamos el segundo lugar, pero fue una experiencia increíble. Y bueno, ya después en la universidad empezaste con el balonmano, o siempre estabas en el colegio todavía. Creo, no, fue ya, sí, ya estaba en la universidad. Empecé el balonmano. En balonmano, una experiencia que tuve que nosotros iniciamos a jugar balonmano, el mismo equipo de básquetbol lo metimos a balonmano. Entonces, el primer torneo quedamos campeonas. Entonces nosotros nunca habíamos jugado, bueno, yo había jugado balonmano en el colegio, o sea, en el equipo del colegio. Y la mayoría solo sabía lo que reglas básicas. Ajá, las reglas básicas. Y quedamos campeonas. Entonces nos gustó y seguimos metiéndonos. Y luego nos escogieron para ser parte de la selección de balonmano. Y jugando baloncesto nosotros y nos metimos. Y me acuerdo, pasaron 2 selecciones y quedamos campeonas centroamericanas. Entonces, para nosotros también eso fue pues increíble, ¿verdad? Venir de otro deporte y estar en un deporte de 2 años y quedar campeona centroamericana, no cualquiera, pues. Entonces, esa ha sido una de las experiencias también. Y prácticamente fue como que por jugar balonmano y los logros que tuvieras. Sí, o sea, nos metimos a lo humano porque también en ese tiempo el baloncesto no estaba como tan fuerte, el de mujeres. O sea, ustedes saben que el baloncesto en este país no es muy apoyado. Sí, no es muy apoyado. Entonces, en ese momento había decaído mucho el baloncesto, ya no se apoyaba tanto, por lo menos el de mujeres. Y entonces nosotros, como estábamos acostumbradas a estar haciendo deporte todos los días, entonces nos metimos ahí y ahí entrenamos todos los días y todo. Entonces ya nos concentramos en el balonmano. En ese tiempo nos concentramos en el balonmano y nos retiramos un poco del baloncesto. Y por eso fue todo. Entonces, interesante de que, y como es que prácticamente ese grupito, ese equipo, mejor dicho, que tienen de amigas, de compañeras, llevan en la sangre lo que es el deporte, porque eso es un atleta completo, por decirlo así, un atleta completo de que independientemente que haya practicado baloncesto toda su vida, pero ingresa a jugar balonmano y tiene éxito. Hubo un momento, creo que fue 2008, 2009, por ahí, en un centroamericano que fue en Panamá, que nos llamaron a las 2 selecciones, de balonmano y baloncesto. Y entonces, cada quien tuvo que escoger qué quieren jugar, esto o esto, porque no puedes participar en 2 selecciones.
No se puede. No, no Aunque se puede. fuera en tiempo diferente. ¿verdad? No se pueden porque como los centroamericanos se realizan en 10 ok. días, entonces tenés que estar en concentración con tu equipo. Sí, sí, sí. Y aunque cuando hay selecciones, delegaciones, perdón, de Honduras, todos se hospedan en el mismo hotel o en la misma residencia o lo que sea. Pero tenés que elegir, obviamente los entrenadores no te dejan participar en dos. Y me acuerdo que en ese momento nos dividimos. Unas se fueron para balonmano y otras nos quedamos en baloncesto. Y luego allá nos mirábamos, pero ahí, o sea, eso fue lo bonito, que escogimos pues cada quien por su lado y nos miramos allá. ¿Y los resultados, en ese centroamericano, cómo les fue? En ese creo que ellas ganaron tercer lugar. ¿El de En balonmano? balonmano creo que ganó tercer lugar. Y en baloncesto, que estabas... Y en baloncesto ganamos tercero también. También. ¿Y por qué tomaste la decisión del baloncesto y no el balonmano? En ese momento porque, o sea, me ponen a escoger ahora y yo escojo el baloncesto porque es lo que más te gusta? me gusta a mí, o sea, lo que he practicado desde muy pequeña, por eso. Y por eso lo elegí el baloncesto. Porque yo decía, me quedan como pocos torneos o me vienen pocos centroamericanos que voy a participar, puede que este sea el último, dije yo, entonces participo en el último. Y qué importante de ver, ¿no? O qué bonito, por decirlo así, de que ganaran en tercer lugar, porque te imaginas que si uno hubiera ganado el primer lugar, te hubiera dicho, pucha, que me hubiera ido mejor a balonmano, y no me quedo como no sé. Sí. Pero quedaron como en un mismo nivel, entonces quedaron tranquilas. Sí. Sí, pero es interesante todo eso que nos ha pasado dentro del deporte. Hijo, cuéntanos, ¿por qué? Obviamente desde pequeña te ha llamado la atención del deporte, pero ¿eso te influyó bastante para estudiar periodismo? ¿O también pensaste estudiar otra carrera? A mí el tema de estudiar periodismo me influenció más por mi papá, porque mi papá es periodista. Entonces yo miraba su trabajo y todo eso, aunque él no quería que yo estudiara periodismo, no. Nunca. Nunca. Yo creo que ningún padre quiere que sus hijos estudien periodismo. Bueno, sí, es cierto. Hay uno que no. Sí. Yo inicié en otra carrera. Y estando en la universidad, yo siempre tenía como, no, quiero estudiar periodismo. Y me cambié. Y después se dio cuenta mi papá que me cambié. Y seguí en el periodismo. Pero no me arrepiento. Siempre es una carrera muy, muy, muy difícil, más en este país. Pero he tenido mucha suerte dentro del periodismo. He estado en las mejores, bueno, no en los mejores medios, o los mejores medios que es en televisión y prensa y radio. Y no me he quejado, he tenido oportunidad de salir a otros países a cubrir pues eventos, ¿no? O torneos o lo que sea. Y he tenido suerte dentro del periodismo, entonces no me arrepiento. ¿Y siempre pensaste dedicarte al periodismo deportivo? ¿Pensaste dedicarte al periodismo? ¿Cómo se dio esa inclinación por el periodismo deportivo? Esa es una pregunta clave en esta entrevista. Sí, no, mi inclinación, bueno, fue por el tema que más me gustaba el deporte, que decía que empecé a escribir. Luego vino un grupo, no sé, que contratado por un periódico, un grupo de que personas que querían venir a armar un periódico, por decir así. Entonces cogieron a los mejores alumnos o a los alumnos como destacados de cada una de las universidades y los metieron a un lugar a hacer un periódico. Éramos 100, por ejemplo. Y de esos 100 iban a elegir a 11 personas para ser parte de ese periódico, de esa nueva generación del periódico. Y entonces yo fui una de las elegidas escribiendo deportes. Entonces, cuando me eligieron, me metieron a la sección del deporte del periódico. Y entonces, ya estando ahí me gustó. O sea, estando en la universidad yo no pensé que me iba a dedicar al periodismo deportivo, la verdad. No lo pensé. Pero cuando me salió esa oportunidad, pues me gustó y ahí pasé ahí, fui parte también estuve en Diario 10,
dentro del primer staff de ellos y ahí pues más encantada, ¿no? Porque esa era netamente periodismo deportivo. Y luego fui a la televisión también por el periodismo deportivo y ya encaminada pasé a la radio en periodismo deportivo. Entonces todo eso fue así, paso a paso, pero tuve no sé, he tenido como una balanza el periodismo deportivo y el otro tipo de periodismo, porque también estando en la televisión me jalaron otra vez para la prensa, pero ya no hacer periodismo deportivo, sino que hacer otro tipo de periodismo. Siempre escribir, ya como editora de una unidad de revistas, y no enfocada en deporte, pero sí en el periodismo, pues. Pero en ese momento estaba haciendo radio en periodismo, entonces, en el periodismo deportivo. Entonces, siempre estoy, digamos, actualmente no estoy trabajando digamos, todo el tiempo en periodismo deportivo, porque solo lo hago radio ahora, pero lo sigo haciendo, o sea, siempre está ahí. Qué interesante de que te puedes desenvolver en diferentes facetas del periodismo, Sí. porque como has mencionado, has estado en periodismo escrito, televisión y radio. Y tal vez hay personas y periodistas que tal vez solo tienen la capacidad o la oportunidad también de que son... Igual también. Exactamente, y que solo pueden hacer periodismo escrito o solamente pueden hacer periodismo en televisión, porque obviamente no es lo mismo estar atrás de un micrófono aquí en radio, que no te miran de cómo te mueves, en cambio en tele, con el juego de las cámaras. Entonces es algo muy, muy interesante. Sí, y mira qué interesante eso, ahorita que mencionas todo eso, porque gracias a esa oportunidad que he tenido en todos los medios, pues yo tuve una oportunidad de estudiar y trabajar, más que todo con la Deutsche Welle de Alemania. Participé en un proyecto de ellos, porque para yo participar en ese proyecto tenía que mandarles trabajos de los que yo había hecho anteriormente dentro del periodismo deportivo, y yo les mandé uno de televisión, uno de prensa escrita y una de radio. Entonces miraron todas mis facetas. Entonces imagino que también eso me ayudó mucho para ser parte de ellos por 2 años, que culminó en el mundial pasado, por cierto. Entonces, todas esas oportunidades que he tenido en todas las ramas del periodismo me han abierto otras puertas. Vamos a nuestra pausa comercial, ya regresamos. Seguimos en el programa Dejando Huella, escuchando la historia de éxito de Alejandra Carrillo. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta que hacerle sobre deportes o de su vida personal, pues pueden hacerlo a través de la línea 2235-5722 y 2235-5723. También nos pueden escribir al WhatsApp de la radio 8734-6184. También queremos agradecer a nuestros amigos de Codilsa con sus buenos productos de tajaditas de plátano del sur, tajaditas de banano del sur, las papas, las tajaditas de papa del sur también. Están las tortillas fritas en sus 3 presentaciones, en versión nachos, también en forma de taco y en la tortilla tostada para enchiladas. No se me escapa ninguna. Y las yuquitas. La yuquita. Es que no me gusta la yuca, entonces siempre se me olvida. Pero por cierto, se me acabó la dotación y tuve que ir al súper a comprar más. Así que ya sabe, puede encontrar cualquiera de estos productos netamente hondureños, hechos en casa, en cualquier cadena de su supermercado favorito. Y también importante que son sin preservantes y ni colorantes. Ni colorantes, así es. Por cierto, antes de venir a la radio me comí unas enchiladas. Estaban buenas, suavecitas. No suavecitas, pero no como a veces crujiente, exactamente. Porque muchas veces cuando haces enchiladas en tu casa, en la primera mordida se te quiebra toda la tortilla. En cambio, no, para nada. Yo ayer hice unos nachos ahí con frijoles, queso y todo ahí en la casa con las tortillas tostadas para nachos. Yo creo que vos sos adicto a los nachos, porque siempre me contás de comer ahí con los frijoles fritos, quesito y las tortillas. Para mí esa es una cena que no puede faltar. Así es. Cuéntanos un poco, Alejandra, de tu experiencia del periodismo en Alemania, y que yo vi bastantes fotos tuyas del Mundial de Brasil.
¿qué tanto hace en Brasil? Porque estuviste, creo que todo el mundial, si no me equivoco. Sí. Oye, más tiempo, ¿no? No. Es que fui 2 veces. Ok. Ajá. La primera fui para la Copa Confederaciones en el 2013, que fue en Río de Janeiro. Entonces estuvimos cubriendo toda la Copa Confederaciones, siempre con este proyecto de la Deutsche Welle. Bueno, voy a iniciar hablando de este proyecto de la Deutsche Welle que yo postulé gracias a una ex jefa que yo tenía en Canal 48, cuando estuve en Canal 48. Postulé, bueno, como cualquier proyecto, este tipo de proyectos, tienes que hacer como varios pasos, ¿no? Para llegar a ser elegida. Pues dije yo voy a postular, no quiero nada, la verdad. Y me acuerdo que mandé porque te pedían varias cosas, y lo último que lo mandé el último día, pero el último día de cierre, así. Y yo, ay, ojalá que llegue por el cambio de horario y eso, ¿verdad? Y bueno, a los 5 días ya me escribieron: Alejandra, felicidades, sos parte el proyecto se llamaba 11 Amigos. El proyecto se trataba de que iban a elegir a 11 periodistas latinoamericanos y a 11 periodistas alemanes. Los iban a unir para trabajar en una plataforma web, para trabajar, bueno, hacer trabajos de periodismo en general. Ellos decían historias atrás del fútbol, era el foco del proyecto periodístico este. Cuando a mí me mandan eso, yo no podía creer, porque era como un proyecto, o sea, que al mismo tiempo te iba a ser una especialización tuya de eso, y te lo pagaban todo, y ahí te mencionaban todos los viajes que tenías que hacer y todo eso. Y todo pagado. Y todo pagado, sí. Y para mí el primer choque fue como voy a hacer con mi trabajo, ¿no? Porque es como cada 6 meses yo tenía que presentarme con ellos y trabajar con ellos y todo eso. Entonces yo, ¿cómo voy a hacer y cómo voy a hacer? Pero bueno, ya en el camino lo fuimos resolviendo. El primer paso que tuvimos que hacer, yo viajé a Alemania. Estuve 15 días ahí, más que todo conociendo el proyecto, de qué se trataba, qué teníamos que hacer. Pues nos enseñaron cómo teníamos que manejar la página web y todo eso. Luego nos unieron en grupos, un periodista alemán, un periodista latino. Bueno, yo fui, por cierto, la única en Centroamérica, elegida en Centroamérica. Y cuando estando ahí me di cuenta que había sido la primera persona o la primera hondureña que participaba en un proyecto con ellos, porque ellos tienen muchos proyectos a nivel latinoamericano, y había sido la primera persona que había postulado. O sea, muy pocas personas de Honduras postulan. Se dan cuenta de tantas becas que hay, sí, para nuestro país. Sí, y luego, bueno, estuve ahí, cubrí la Bundesliga, anduve en varias ciudades de Alemania, pues, cubriendo eso con una experiencia increíble. Choque cultural, obviamente, increíble. Bueno, el requisito de los alemanes que participaran era que hablaran español. Entonces, esa fue una ventaja también para todos los latinos. ¿Y los latinos saben inglés? No. No era obligatorio, pero te ayudaba, pues, en el camino. Lo que pasa es que en Alemania, que hablan inglés, muy pocos. O que hablen, ellos deben hablar alemán. Alemán, sí. Pero no, eso no tenía problema, porque él era como mi traductor, pues. Y a la hora de trabajar, digamos, fue interesante, porque cuando anduve en la Bundesliga lo que hicimos fue buscar jugadores que hablaban español, o sea, latinos, digamos. Había muchos brasileños, argentinos, entonces nos enfocamos en la entrevista con ellos, la hacía yo. Entonces fue muy interesante el trabajo que hicimos allá. Bueno, como le decía, estuve 15 días. Regresé, después teníamos que hacer como trabajos aquí, mandarlos y para estar alimentando la plataforma. 6 meses después nos vimos en Brasil para la Copa Confederaciones del 2013. Todos igual, ¿verdad? Todos los mismos periodistas, y trabajamos de la misma manera. Ahí tenías que escoger una ciudad. Yo escogí Belo Horizonte porque ahí estaba Atlético Galo, donde en ese momento estaba jugando Ronaldinho, que es mi jugador favorito, y yo lo quería conocer. Aprovechaste. Y lo conocí. Entonces,
Bueno, estuve en esa ciudad, bueno, cubriendo también partidos de la Copa de la Liga, Confederaciones. perdón, de la Copa Confederaciones. Y en ese momento, pues cubrí el Atlético Galo. Estuvimos otros 15 días ahí, bueno, cubriendo toda la Copa. Y luego, los 6 meses después, el alemán tenía que venir a Honduras. Okay. Porque yo había ido a Alemania, entonces él tenía que venir acá. Y entonces aquí él pudo conocer un poco del periodismo, cómo nos desenvolvemos aquí. Estuve en San Pedro Sula con él y todo. Y ya el cierre del proyecto, ¿no? Ya cumpliendo los 2 años, era, pues el gran foco era el mundial, llegar al mundial. Y cubriendo todo el mundial. O sea, con ellos, ¿verdad? O sea, en la 11amigos.net, todavía la pueden ver, ahí está nuestra historia. Se llamaba 11amigos.net, historias detrás del balón. Entonces nosotros hacíamos historia no netamente de cuánto quedó qué equipo, 3-0 y todo eso, no nada que ver, ni estadísticas, nada de eso, sino que eran como historias que se vivían atrás del fútbol, más que todo sociales, ¿no? Enfocadas obviamente a lo que se vivía en el mundial, lo que hacía una persona para poder conseguir un boleto para entrar, cómo se vivía la colonia colombiana en Brasil, cómo vivía un partido, algo así, o sea, tipo de esa historia. Me tocó cubrir 3 ciudades, sí, 3 ciudades en Brasil en toda la Copa, y estuve de inicio a fin, y esa fue como una experiencia, pues, la profesional, pues la más grande que he tenido. Pues el dueño de cualquier periodismo deportivo, estar en un mundial de fútbol, ¿no? Y yo ya tuve la oportunidad de hacerlo, y la verdad que increíble, una experiencia increíble. Me imagino que son muy pocos los periodistas, sí, que han tenido esa oportunidad de, claro, poder cubrir un mal evento. Sí. Y ya cuéntanos un poco de ya tu experiencia en los medios de comunicación como periodista aquí en nuestro país, específicamente con Fútbol de Tacón. Cuéntanos cómo nació esa idea de 4 mujeres, son Sí, iniciamos 5, ahora solo somos 4, sí. ¿Cómo inició porque es una aventura de escuchar 5 mujeres al principio hablando de fútbol, y que tal vez había ese choque cultural en nuestro país, del machismo? ¿Cómo fue ese proceso? Pues fíjate que fue interesante porque en el camino al periodismo habíamos muy pocas mujeres, porque ahora hay más, en ese momento haciendo periodismo deportivo, y todas estábamos como en diferentes ámbitos. Una estaba en televisión, otra en radio, otra en prensa, así. Habíamos 2 empresas en ese momento, y siempre nos mirábamos y nos platicábamos y nos llevábamos muy bien, éramos como bien unidas, porque éramos las que siempre están conocidas, por decir así. Y un día, Kenia Torres, que es la directora del programa ahora, se unió, me unió conmigo: fíjate que te quiero presentar un proyecto, a ver si te interesa, no sé qué, no sé cuándo. Ah, sí, y así fue. Pues nos sentamos, hablamos en ese momento con otra compañera que estaba, Lidia Margarita Andino, que es la editora del diario El Heraldo de Zona Deportiva en este momento. Y en otro momento estaba otra compañera que no se había dedicado al periodismo deportivo, pero teníamos una sección que se llamaba Gold Fashion, y ella era bien como fashionista, entonces le dimos esa sección a ella. Y entonces nos unimos y dijimos: ¿qué podemos hacer? O sea, tenemos que hacer algo, o sea, somos mujeres destacadas y no sé qué. Y así fue naciendo el proyecto, y nos unimos, cómo le vamos a poner y no sé qué. Y se dio el proyecto, nos dieron la oportunidad en la radio y metimos el programa. Y desde el primer momento fue como tan aceptado, porque era un programa hecho, producido, dirigido por mujeres, y después de paso mujeres ahí que llaman la atención ahí en el camino. Entonces fue muy interesante, porque cuando lo pusimos muchas emisoras,
periódicos, televisoras nos invitaban para saber de qué se trataba, por qué lo habíamos hecho y todo eso. Y ya estando en la radio, pues es como las mujeres somos como un poco, somos menos apasionadas que los hombres en el tema de los deportes, ¿verdad? O sea, en el tema del fútbol, mejor dicho. Entonces, nuestras opiniones fueron como... Más objetivas. Sí, y sí, fueron como cayendo bien en los hombres que nos escuchaban, pues. Y tuvimos una aceptación desde el inicio, además que los periodistas, en el ámbito del periodismo deportivo también, los periodistas fueron como, sí, súper bien, la escuchamos y todo eso. Además estábamos en un horario que era como antesala de la liga, entonces todos los medios nos tenían que escuchar y sacábamos buenas entrevistas y nos sacaban el día siguiente, entonces fue un impacto positivo que tuvimos y desde esa fecha a hoy, pues seguimos ya 3 años con eso. ¿Y su audiencia es mayoritaria en hombres o mujeres? En hombres, definitivamente. O sea, porque las mujeres no somos como más, o sea, los hombres pueden escuchar fútbol, ver fútbol, ir al estadio y no se van a cansar. Y las mujeres, y hay muchas mujeres que sí, pues, o sea, van al estadio y ya, o sea, les gusta el fútbol, van al estadio y eso es lo que disfrutan, ir al estadio y ver tal vez un partido, tal vez de la selección o un clásico o algo así. Pero los hombres siempre están pendientes de lo que pasa en la liga o en el fútbol y todo eso. Entonces, creo que sí, nos escuchan muchas mujeres porque cuando abrimos micrófonos nos llaman mujeres y nos felicitan y no sé qué. Pero creo que su mayoría es hombres. Y cuéntanos un poco, ya con esa experiencia que ya tienen 3 años, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que han tenido que pasar? O la experiencia más difícil. Yo creo que bueno, ustedes que también tienen un programa podrían saber, es el tema de la venta del espacio, porque ese es un espacio nuestro, o sea, no es un espacio de la radio. Entonces, nosotros con las ocupaciones del trabajo, de mis otras compañeras de su familia y todo eso, entonces tenemos como muy poco espacio como para vender el programa. Hay que pegar el programa. Pero ese ha sido uno. Luego el tema que de una u otra manera uno, pues como te decía, con las opiniones o con el comportamiento que puedas tener ante el ámbito que te desenvolves, ¿verdad? Porque no es nada fácil para una mujer desenvolverse en este ámbito del deporte o del fútbol, mejor dicho. Hablando de jugadores, entrenadores, periodistas y todo eso. O sea, abrir esa brecha, o sea, lo más difícil nosotros ha sido abrir esa brecha de aceptación y de respeto ante todo eso, ante todo ese círculo, ¿no? Esa era una pregunta que tenía lista ahí cuando mencionara lo de la experiencia más difícil, que si alguna vez habías tenido como algún choque, porque discusiones y debates has tenido fijo más de alguna vez, pero algo así como que al principio, tal vez cuando iniciaste en los medios deportivos, tal vez algún hombre se sintió, no sé, ofendido, o si se podría decir por ver que una mujer empezaba ya a desenvolver el periodismo deportivo, porque ha sido algo bien segmentado para hombres, ha sido bien marcado. En el tema de los periodistas, no, la verdad no, porque como yo lo inicié desde mucho antes, entonces yo ya tenía un camino. O sea, yo ya tenía un camino. Tenía un nombre. Ajá, ya tenía un nombre, ya me conocían, ya me habían visto trabajando, hablando, escribiendo, o leían lo que yo hacía. Entonces ya, o sea, sabían que podía, pues. Entonces no, la verdad que no fue difícil ese tema. O sea, lo más difícil, como te digo, digamos, como una mujer, como el tema que venga un jugador y que se las quiera tirar de ídolo y vos poner del alto, ¿verdad? Sí. Entonces, o otros que te quieran dar la entrevista, sí, pero otra cosa. Entonces, ese es más que todo el tema difícil que otra cosa. Si tú hubieras tenido la oportunidad o la decisión de escoger el técnico de la selección nacional, hubieras seguido con Luis Suárez, hubieras contratado a Reinaldo Rueda, o hubieras contratado a Jorge Luis Pinto o a otro técnico, o hubieras dejado a Hernán Merton, que
como dicen la prensa, que los sanpedranos dicen que la prensa de Tegucigalpa no lo quería. Yo le hubiera seguido dando la oportunidad. Creo que él no tuvo el suficiente tiempo para poder desarrollar o conocer el equipo que tenía. Creo que ha sido de los técnicos que menos tiempo ha tenido en la selección. Entonces no se le dio la oportunidad. Me imagino que había mucha presión a los alrededores, pero yo sí creo que yo le hubiera apostado a más tiempo por él, a más tiempo a él. O en su cambio no hubiera contratado a Pinto, hubiera dejado a Marcos Suárez. Y no creas, ya hablando un poco de fútbol, no crees que uno de los errores de Medford fue, no sé, tal vez copiar como lo que hizo el viejo, que llevó la mitad del equipo de la América a la selección mexicana y le dio resultados. Medford hizo lo mismo, llevó casi 8 jugadores de España. Lo que pasa es que como todo jugador o toda persona, digamos, vos llegas a un lugar y vos vas a confiar en tu equipo, ¿sí? Ajá, en tu equipo. Entonces, él estaba ahí, tenía la oportunidad de llevar a esas personas que tal vez no habían tenido una oportunidad en la selección y los quería probar, pues. O sea, yo me imagino que si no les funcionó, no los iba a volver a contratar, lo que pasa es que no le dieron el chance. Entonces, o sea, él tenía que conocer todos sus jugadores o conocer todas las piezas. Ya conocía algunas piezas, ya sabía las piezas bases que tenían que estar, pues, pero tenía que ver con quién iba a complementar esa base que tenía. Pues yo así lo vi, ¿verdad? Muchas personas también así lo vieron, pero creo que a él le exigieron muchos resultados, había mucha presión en el momento y los resultados no le salieron por lo mismo que decir que llevó equipos a jugadores que tal vez no los pudo, no tenía que llamarlos en el momento, ¿no? Sí. Y hablando un poco más de tus gustos deportivos, mencionar 3 equipos, uno de Liga Nacional, uno de Liga Internacional y una selección. Que sea de tu agrado, que sigas. Vamos a ver si contesto, porque siempre los periodistas dicen que que no son afinas. Exacto, pero aquí no está en un programa deportivo, entonces es para conocer la vida. Ajá, exacto. Te voy a contar una cosa. Yo era Olimpia como por herencia, como por mi hermano era Olimpia, mi papá era Olimpia. Una tradición. Bueno, mi papá no era Olimpia, mi papá no era nada. Por mi familia, mis tías y todo eso, mi hermano, que era Olimpia, seguía al equipo y porque, no sé, me identificaba como Olimpia. Entonces, era Olimpia, según yo. Pero cuando llegué al periodismo y supe y estudié los jugadores, a la institución, a todo, me fui inclinando por Motagua. Pero me incliné por Motagua porque yo cuando yo estaba cubriendo un equipo y cubrí el otro, yo me sentía mejor en el otro, en Motagua. Pero por los jugadores, por cómo te trataban, por cómo te trataba la directiva o por todo, o por el ambiente que se vivía en cada uno de los equipos. Entonces, en ese momento que estuve cubriendo Motagua, creo que ellos ganaron. Sí, me tocó viajar con ellos. Estaban participando en la Copa Centroamericana, entonces yo viajé con ellos en varias oportunidades. ¿Y para qué? O sea, no sé de qué manera me llegó a gustar ellos. Pero como te digo, con esto, ya después se me fue como el amor por el Olimpia, pero no es que tenía amor por Motagua, sino que era que me gustaba por el trato. Ajá. Y entonces, no, como te digo, ya en este momento no podría decirte, no, luego me gustó mucho en su tiempo Maratón. Sí, el trabajo que hacía Maratón, pero ya ahora no. ¿Y del fútbol internacional? Barcelona. No, Real Madrid. Vamos mal. ¿Y la selección que más te gusta? ¿La selección nacional? Honduras. Como una buena catracha. Sí. En la liga pues yo sigo la Premier League, obviamente. Y me gusta mucho Manchester United. Okay. Bueno, gracias Alejandro por aceptar la invitación. Te deseamos muchos éxitos en tus diferentes actividades que haces.
Y recuerda que los micrófonos de Dejando Huella están abiertos para ti y para cualquier otra noticia positiva que tengas. Ay, qué bueno. No, gracias a ustedes, como les decía también, gracias por dejar esa huella, como bien dice su programa, Dejando Huella. Felicidades, sigan adelante. Pues con ese nombre, con eso que están haciendo, pueden hacer mucho más. Todo es de seguir echándole de ganas y seguir inyectándole, ¿verdad?, más ánimos y seguir contagiando de todo esto a muchos jóvenes para seguir adelante. Así es. Recuerden también que el fin de semana pueden disfrutar del mejor ambiente en Barroco, viernes y sábado. Y recuerdo siempre dejar una huella de 5 estrellas para tener un mejor país. Buenas noches.